Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como siempre, estoy súper emocionada de tenerlos aquí. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, los dejará sin aliento. Prepárense para un torbellino de emociones, porque vamos a desentrañar el drama turco por excelencia. Y es que hoy, mis amores, vamos a hablar de Demet y su impactante decisión. Sí, la mismísima Demet, la que nos ha robado el corazón con su talento y belleza, y su retiro. Pero esperen, que esto no es cualquier retiro. Estamos hablando de un retiro por amor. ¿Por amor? Y no es cualquier amor, es amor por por Oğuzhan. Ay, la emoción me traiciona. ¿Y saben qué? Hay un plan secreto detrás de todo esto. Un plan que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Así que agarren sus palomitas, preparen sus pañuelos, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho porque lo que viene es imperdible. Ya saben que me encanta mantenerlos al día con todo lo que sucede en el fascinante mundo de las series turcas, y hoy, el chisme es de proporciones épicas, digno de un asterisco coscasterisco turca. Demet Özdemir, la actriz que ha brillado en Erkencikus, Doğduğunu Kaderindir y Anfara, nos ha dejado a todos boquiabiertos con una noticia que combina el corazón roto, la esperanza, el misterio y, por supuesto, un poco de chismecito del bueno. Así que pónganse cómodos porque esto se pone bueno. La historia de Demet y Can Yaman, para muchos, es una de las más bonitas y dramáticas que hemos visto en el universo de las series turcas. Para aquellos que son nuevos en este mundo de las novelas turcas, o para quienes necesiten un pequeño asterisco atlatma asterisco, permítanme refrescarles la memoria. Demet y Can protagonizaron Erkencikus, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. Y la química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era palpable. Era explosiva. Era de esas conexiones que te hacen creer en el amor a primera vista, en el destino, en las miradas que lo dicen todo. Los rumores de un romance real no tardaron en surgir, y los fallar claro, enloquecieron. Todos soñábamos con que la historia de amor de Sanem y Can, los personajes que interpretaban, trascendiera la ficción. Queríamos verlos juntos, tomados de la mano, en eventos, en entrevistas, en cualquier lugar. Las redes sociales ardían con fotos, vídeos, especulaciones y dedicodular. La verdad, la intensidad de esa conexión fue algo que marcó un antes y un después en la historia de las series turcas. Incluso hoy, después de todo este tiempo, la sola mención de sus nombres juntos sigue generando un revuelo increíble. Y con justa razón. Pero como en toda buena telenovela, y especialmente en aquellas que reflejan la compleja y a veces contradictoria naturaleza del amor, las cosas no fueron fáciles. Hubo altibajos, malentendidos, rumores que no siempre eran ciertos, y finalmente, digamos que el amor, o la relación que existía entre ellos, no prosperó. Fue una decepción para muchos, una especie de ayal krkl colectiva. Pero como siempre digo en el amor, y en la vida, a veces las cosas no salen como uno espera. A veces las conexiones más intensas no son suficientes para construir un futuro juntos. Y eso, por doloroso que sea, es una realidad que todos debemos aceptar, tanto en la ficción como en la vida real. Y aquí es donde entra en juego este plan secreto. ¿Por qué? ¿Por qué Demet decide retirarse? ¿Y por qué ahora, en el punto álgido de su carrera, cuando parecía estar tocando el cielo con las manos? ¿Será que el corazón roto la ha llevado a tomar una decisión drástica? ¿Será que la presión de la fama y los focos se han vuelto insoportables? Inicialmente la noticia del retiro nos llegó a todos como un balde de agua fría, como un shock dus inesperado. Demet, una de las actrices más queridas y talentosas del momento, se retira. Imposible. No puede ser. Las especulaciones no se hicieron esperar, y las redes sociales se inundaron de teorías y análisis. ¿Cansancio? ¿Problemas de salud? ¿Un nuevo proyecto que le exigiría un tiempo de dedicación mayor? ¿Un nuevo amor que la aleja de los focos? Todas estas preguntas y muchas más flotaban en el aire. Los fallar ansiosos y preocupados, querían saber la verdad, entender las razones detrás de esta decisión que parecía tan repentina. Pero aquí viene el giro de la trama, el surprise que nadie esperaba. Fuentes cercanas a la actriz, personas que la conocen bien y tienen acceso a información privilegiada, revelaron la verdad. Y la razón principal detrás de esta decisión es precisamente el amor.
Pero no cualquier amor, sino el amor por su actual pareja, Oğuzhan Koç, un conocido músico y actor turco con quien comparte su vida desde hace un tiempo y con quien se casó en una hermosa ceremonia. Y atención, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que Oğuzhan y Demet tienen un amor muy especial, de esos que te hacen creer en el amor verdadero, en la complicidad, en la admiración mutua. Se apoyan mutuamente en sus carreras, se animan, se entienden, se admiran y se aman profundamente. Su relación es un ejemplo de cómo dos personas pueden construir un vínculo sólido, basado en el respeto y el cariño. Se les ve juntos en eventos compartiendo momentos cotidianos, demostrando una conexión que va más allá de las poses para las cámaras. Y al parecer, Oğuzhan le pidió a Demet que se enfocara en su relación, que dejara de lado la vorágine de las grabaciones, las presiones del mundo del espectáculo y el constante escrutinio público para construir una vida más tranquila, más íntima. Un retiro para dedicarse a su amor, a su *yuva*, a su felicidad. Ahora bien, ¿por qué digo que esto es un plan secreto que nadie vio venir? Porque en un principio, la noticia del retiro se interpretó como una triste renuncia a su carrera, como un sacrificio en pos del amor. Se pensó que Demet, obligada por las circunstancias, estaba dejando de lado sus sueños profesionales para complacer a su pareja. Pero ojalá. Porque la realidad es mucho más profunda, mucho más empoderadora. Demet, como todos sabemos, es una mujer inteligente, una mujer con carácter, una mujer que sabe lo que quiere. Y al parecer lo que quiere es priorizar su felicidad, su vida personal, su relación. Y esto es algo que no siempre se ve en el mundo de las celebridades, en el *magazine*. Muchas veces la fama, el éxito, la carrera, la búsqueda constante de la aprobación pública, eclipsan todo lo demás. Los compromisos laborales, las exigencias de los productores, la presión de mantener una imagen perfecta, pueden consumir a una persona, llevándola a perder el contacto con lo que realmente importa. Y en ese torbellino el amor, la familia, la paz interior, pueden quedar relegados a un segundo plano. Pero Demet, con esta decisión, nos está dando una lección de vida. Nos está mostrando que el amor propio, y el amor por otra persona, pueden ser más importantes que cualquier éxito profesional. Nos está enseñando a priorizar lo que realmente nos hace felices, a buscar la paz interior, a construir una vida basada en el amor, la compañía, el apoyo mutuo y la autenticidad. Nos está demostrando que no hay nada de malo en tomarse un respiro, en reevaluar nuestras prioridades, en decir no a las exigencias que nos agotan y que nos alejan de lo que realmente nos importa. Y es aquí donde entra en juego el verdadero plan secreto, el que nadie esperaba y que transforma la narrativa de este retiro. Porque la realidad es que Demet no está abandonando su carrera, sino redefiniéndola. Está eligiendo de manera consciente y deliberada la dirección que quiere que tome su vida. Está tomando las riendas de su destino y decidiendo cómo y cuándo quiere trabajar. Ahora aquí viene la parte más intrigante. ¿Qué implica este plan secreto? ¿Significa que Demet dejará por completo el mundo de la actuación? Para nada. Fuentes cercanas aseguran que Demet no se alejará por completo de las pantallas, ni mucho menos. La idea es, y esto es muy importante, seleccionar proyectos que le apasionen de verdad, proyectos que le permitan equilibrar su vida profesional con su vida personal. Se habla de propuestas más esporádicas, de papeles que le permitan tener más tiempo libre, de proyectos que le ofrezcan una mayor calidad de vida. En lugar de comprometerse con largas temporadas de grabación, con horarios extenuantes y con la presión constante de cumplir con las expectativas del público y de los productores, Demet buscará proyectos más cortos, más flexibles, que le permitan disfrutar de su tiempo libre, viajar, estar con su familia, y dedicarse a su relación con Oğuzhan. Esto significa que en lugar de desaparecer del panorama televisivo, Demet seguirá trabajando en lo que ama, pero de una manera que le permita tener un mayor control sobre su tiempo y su energía. No se trata de un adiós, sino de un hasta luego. Un hasta luego que le permitirá recargar energías, disfrutar de la vida y volver con nuevos bríos a la pantalla. ¿Y qué hay de Can Yaman? ¿Cómo encaja él en todo esto? Bueno, aunque su historia de amor con Demet quedó en el pasado, es inevitable que los *fallar* sigan conectando sus nombres. La química que compartieron en Erkencikus fue tan intensa que la idea de un reencuentro, de una nueva colaboración profesional, sigue siendo un sueño para muchos. Las redes sociales, como siempre, están llenas de especulaciones, de deseos y de peticiones. La realidad es que ambos han seguido caminos separados.
Can Yaman, con su éxito internacional y sus proyectos en Italia, ha consolidado su carrera y se ha convertido en un ícono. Demet, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía y ha demostrado su versatilidad como actriz. Aunque los rumores de un posible reencuentro en pantalla siempre están latentes, por ahora, no hay nada concreto. Ni siquiera han sido vistos juntos públicamente después de su separación. Pero, ¿quién sabe? La vida da muchas vueltas y en el mundo de las telenovelas todo es posible. Las sorpresas son constantes y los reencuentros inesperados son parte del encanto del género. Lo que sí es seguro es que el retiro por amor de Demet es una decisión valiente, una decisión que demuestra su madurez y su compromiso con la felicidad. Nos demuestra que es posible construir una vida plena, combinando el éxito profesional con el amor, la tranquilidad y la paz. Es una lección para todos, una invitación a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y a preguntarnos si estamos viviendo la vida que realmente queremos. Y ahora la pregunta del millón, la que todos se están haciendo: ¿qué opinan ustedes de este plan secreto? ¿Creen que Demet ha tomado la decisión correcta? ¿Les gustaría verla en nuevos proyectos? ¿Cómo ven el futuro de su relación con Oğuzhan? ¿Y qué opinan de la posibilidad, aunque remota, de un reencuentro con Can Yaman? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas, y sé que ustedes tienen muchas ideas, teorías y sueños que compartir. Y no olviden que sus comentarios y su participación son lo que hace que este canal sea tan especial. Así que no se guarden nada. Compartan sus sentimientos, sus expectativas, sus deseos. Este es un espacio para todos los que amamos las series turcas, para todos los que nos emocionamos con las historias de amor y desamor, para todos los que soñamos con finales felices y con ver a nuestros actores favoritos brillar en la pantalla. Espero que les haya gustado este vídeo. Hemos hablado de Demet, de su decisión, de su plan secreto, de su retiro, y de todo el drama y el romance que hay detrás de este hermoso momento de su vida. Y sobre todo, hablamos de la posibilidad de priorizar el amor y la felicidad, de construir una vida que nos llene de alegría y de satisfacción. No olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse más noticias y chismes del mundo de las series turcas. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. En los próximos días tendremos más análisis, más resúmenes, más entrevistas y muchas sorpresas. Así que estén atentos porque la aventura continúa. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme, un abrazo fuerte y hasta la próxima. *Goruzme Kuzere*, y no olviden que en el mundo de las series turcas todo es posible. Y a seguir soñando.